Estudio acerca del anticristo asirio y vamos a sumergirnos todavía un poco más profundamente en las escrituras para poder ya de alguna manera mucho más clara demostrar, evidenciar que el anticristo ciertamente la Biblia lo describe como el asirio porque va a surgir precisamente de esa región que en el Antiguo Testamento, como lo hemos visto anteriormente, era la Mesopotamia, o sea, la región que unía a Irak y a Siria. Y pues ya vimos que la Biblia nos muestra que la palabra Irak no existe en la Biblia, pero es la palabra Babilonia, de donde viene la palabra de Irak. Y Siria, pues siempre el imperio asirio fue muy famoso, ¿verdad? El famoso rey Sennacherib, que fue uno de los que invadieron Jerusalén. Y esa es precisamente la razón por la cual tenemos que entender claramente por qué la Biblia le llama al anticristo el asirio, porque precisamente, vuelvo a enfatizar, va a provenir de esa región del Medio Oriente. Cuando hace algún tiempo vamos a ver algunas formas en las que antiguamente se consideraba que el anticristo iba a venir de Roma, porque en Daniel 9 dice que el príncipe que ha de venir y el pueblo que vino sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue Roma. Pero se nos olvida que el imperio romano estaba formado por parte de Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente. Entonces, cuando hablamos de que el anticristo iba a ser romano, se adjudicaba la relación a que él tenía que venir de Roma, porque era el imperio romano, pero descartando completamente y haciendo a un lado de que el imperio romano era un imperio que abarcó Europa, repito, el norte de África y el Medio Oriente. Veamos algunas porciones de la Biblia para poder entrar ya de lleno y ver más adelante con otros pasajes la demostración de que el anticristo se le llama de una forma clarísima el asirio. En Daniel 8, que es el capítulo que nos quedó inconcluso del último estudio, encontramos la confrontación entre el imperio griego y el imperio de los medos persas. El imperio de los medos persas representado por un carnero y el imperio griego por un leopardo, que ya en el capítulo 7 de Daniel se da la confirmación de que es realmente Grecia. O sea, vuelvo otra vez a enfatizar muchísimo esto, es la Biblia la que nos da la interpretación de los símbolos. Entonces, cuando habla de un leopardo, el mismo capítulo 7 nos dice que es Grecia, así que no tenemos ninguna duda al respecto. Y ya encontramos en el capítulo 8 que el Espíritu Santo nos va angostando poco a poco hasta llegar ya a la persona del anticristo y del lugar de donde el anticristo va a surgir. Y en los versículos del 7 en adelante, capítulo 8 de Daniel, 7 y 8 dice así: y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Está hablando del macho cabrío que representa a Grecia, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien lo librara al carnero de su poder. Pongamos muchísima atención ahora en el versículo 8, Daniel 8, versículo 8. Y el macho cabrío, repetimos que es Grecia, se engrandeció sobremanera. Está hablando del imperio griego. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que es Alejandro el Magno, como también ya lo vimos en el capítulo 7, que es ese gran cuerno o ese gran poder de Grecia, fue Alejandro el Magno, fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Esto es asombroso, la forma como la Biblia se adelanta a la historia.
Porque es lo que es la Biblia, es la historia escrita con mucha anticipación. Y la historia nos corrobora esto, que el primer imperio fue Babilonia, los medos persas conquistaron a los babilonios, vino Alejandro el Magno con el imperio griego, derrotó a los medos persas y finalmente el imperio romano. Pero aquí es notable, ¿verdad? Y es muy significativo que la Biblia se haya adelantado, porque aquí está hablando la Biblia aproximadamente 300, 400 años antes de Alejandro el Magno. Estamos hablando de hace 2500, 2600 años cuando fue escrito el libro de Daniel. Y el imperio griego fue muchísimos años después. Estoy hablando 350 años casi después de que el libro de Daniel fue escrito. Así que cuando se profetiza que el imperio griego se iba a dividir en 4 cuernos, nos está hablando, como lo hemos visto también, que los cuernos representan poderes o gobernantes. Entonces, cuando Alejandro el Magno muere en Babilonia, que es ahorita Irak, en este tiempo, él cae de rodillas llorando ante sus 4 generales y diciéndoles, ya no tengo imperios que conquistar. Y el imperio griego se divide en Macedonia o en Grecia, en Turquía, en Siria y en Egipto. Estas 4 naciones fueron las 4 divisiones del imperio griego. Bueno, hasta ahí no hay ninguna cosa más que discutir. Versículo 9. Y de uno de ellos, o sea, de una de las divisiones, de una de las 4 divisiones del imperio griego, salió un cuerno pequeño. Repito, estas 4 divisiones fueron Turquía, Grecia, Egipto y Siria. Entonces, de una de estas 4 naciones, ya nos vamos acercando, surgió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Observamos que no dice hacia el norte, o sea, porque al norte de Israel se encuentra Siria y Turquía. Entonces, cuando la Biblia dice que este cuerno pequeño creció mucho hacia el sur, o sea, hacia Egipto, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, el Espíritu Santo no menciona hacia el norte, y lo vamos a ver por qué. Versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Aquí el Espíritu Santo comienza a usar un lenguaje que no podía ser usado para un rey o un gobernante terrenal, como tú y como yo. Entonces, esto es muy importante de observar en la Biblia. Aquí el Espíritu Santo comienza a usar un lenguaje que ya trasciende el mundo de las 4 dimensiones en el cual nosotros vivimos a una dimensión cósmica, a la dimensión invisible. Cuando dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, ¿verdad? O sea, un gobernante terrenal nunca podría engrandecerse o hacerse más grande que el ejército que tiene Dios en el cielo. Eso es absurdo y es lógico. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra. Todavía es mucho más ilógico atribuir estos versículos a un rey terrenal. Y en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis nos habla que cuando Satanás se rebeló contra Dios, arrastró detrás de él a la tercera parte de las estrellas del cielo, que la Biblia usa continuamente la palabra estrellas para denominar o para definir a los ángeles caídos. Entonces, cuando dice aquí el libro de Daniel que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y las estrellas echó por tierra, vuelvo a repetir, no se puede esto considerar una acción de algún gobernante o algún líder terrenal. Aquí está hablando ya de un líder sobrenatural y se le está adjudicando estas acciones, estos sucesos o estos eventos
a una de las 4 divisiones, a uno de los 4 líderes de las 4 divisiones que tuvo el imperio griego. ¿Me van siguiendo, verdad? No quiero ir más rápido, pero esto es muy importante para que podamos entender cómo las piezas de rompecabezas las comenzamos a unir con mucho cuidado y podemos ya formar el cuadro completo. Y dice el versículo 11, agregando todavía mucho más lenguaje que no puede considerarse a un gobernante terrenal. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. De los versículos 8 al versículo 11 del capítulo 8 del libro de Daniel, Daniel 8 del 8 al 11, muchos comentaristas y teólogos, escatólogos bíblicos han atribuido estas acciones a Antíoco Epífanes, que fue un gobernante asirio griego que atacó la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y que él también quitó el continuo sacrificio de los judíos ofreciendo un puerco. Y sabemos que los puercos, ¿verdad? Los cerdos o los cuches, o no sé en qué nación tú nos estés viendo, en México le decimos cerdo o puerco, son animales inmundos a los judíos. Y cuando Antíoco Epífanes, el griego asirio, hizo esto en 150 años antes de Cristo aproximadamente, pues fue una profanación para los judíos. Y vemos nosotros que aun cuando se le puede aplicar estos eventos a Antíoco Epífanes, vamos a ver más adelante que aquí se está refiriendo que se puede aplicar a Antíoco Epífanes porque él hizo lo mismo, pero podría ser un prototipo Antíoco Epífanes del anticristo. Y como sabemos que no es exactamente el Antíoco Epífanes, porque claramente se nos muestra aquí que estos van a ser para el tiempo del fin. O sea, lo que está describiendo el Espíritu Santo, esta profecía, se va a cumplir hasta el tiempo del fin. Veamos rápidamente el versículo 17 del mismo capítulo 8 de Daniel. Daniel 8:17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, está hablando del personaje celestial que se le acercó a Daniel para explicarle la visión que acababa de tener y la que acabamos de mencionar. Él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, vuelvo a repetir, el Espíritu Santo es tan claro para irnos mostrando claramente el tiempo en que las profecías se tienen que cumplir y el tiempo para el cual se escribieron las profecías. Y cuando no juntamos las piezas de rompecabezas, o cuando no nos esperamos y tratamos de sacar uno o dos versículos sin tomar el contexto del capítulo entero, nos podemos equivocar y atribuir a cierta profecía un tiempo que no le corresponde. Y por eso es tan importante que podamos unificar los versículos y esperarnos para buscar, si no es este libro, en otros libros de la Biblia, algo que parezca oscuro o que no esté claro para nuestro entendimiento o nuestra comprensión. Entonces, esta profecía es para el tiempo del fin, por lo cual sabemos que ese cuerno pequeño que sale de una de las 4 divisiones del imperio griego se va a referir al anticristo, porque este es el título que se le da en el capítulo 7 al anticristo como un cuerno pequeño. Ahora, muy bien, veamos claramente una vez que hemos examinado estos versículos de Daniel y vayamos a algunos versículos de la Biblia o pasajes de la Biblia donde se menciona al anticristo ya con muchísima claridad o se le describe como el asirio. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 5 porque este pasaje es muy interesante
Y es uno de los más claros que hay en el Antiguo Testamento, donde se describe al anticristo como el asirio, o proviniendo de la región de lo que era antiguamente la Mesopotamia, Irak y Asiria. Isaías 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Aquí vemos una condenación que Dios está hablando contra el imperio de los asirios y al mismo tiempo diciendo que Asiria era un instrumento de Dios. Báculo de mi mano, y en su mano he puesto mi ira. Al mismo tiempo que Dios usa muchas veces, como usó Babilonia para atacar a Jerusalén y llevarse cautiva a miles de judíos a Babilonia, después Dios castiga a Babilonia. Así como Dios usó al faraón de Egipto en el libro del Éxodo, capítulo 7 en adelante, para juzgar a Israel y oprimir a Israel, Dios después castiga al faraón. Entonces vemos nosotros cómo Dios usa instrumentos para desuir a gobernantes, a faraones, a césares, a kaisers, etcétera, etcétera, presidentes, gobernantes de diferentes provincias, naciones, y después Dios, que los usa, los castiga. ¿Por qué? Porque los usa cuando Él se da cuenta que ese es un instrumento que Él ha ya en su corazón como faraón. Esto es importante aclararlo, porque mucha gente dice, oye, pero ¿qué culpa tenía Faraón de que Dios lo haya endurecido? Es que ya Dios vio que el faraón estaba endurecido. Y cuando Dios vio que estaba endurecido, lo usó para endurecerlo aún más y poder entonces perseguir a los cristianos, a los judíos, perdón, y mandar las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Y así es en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. Aquí Asiria es un instrumento de Dios para castigar a los judíos, pero al mismo tiempo Dios va a castigarlos después a los asirios. Y dice el versículo 6, Isaías 10, versículo 6, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de Mira le enviaré, que es la nación de Israel, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Cuando llegaron los asirios sobre Israel, vemos que todas estas profecías se cumplieron al pie de la letra. Y ahora aquí comienza el versículo 7 de Isaías 10 a describir ya no el imperio. Esto es muy importante observar cuando estemos la Biblia, si no veamos en los artículos o los pronombres personales, para que veamos cómo el Espíritu Santo se puede volver de un grupo de personas a una persona individual. Ahora ya está hablando de una persona individual. Versículo 7. Aunque él, pronombre personal, él, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Y aquí comenzamos a preguntarnos, ¿a cuál de los reyes de Asiria se está refiriendo ya Dios de una forma personal? Vayamos y esperemos al final. Porque él dice, versículo 8, mis príncipes no son todos reyes, no es Calmo como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? ¿Cómo hice a Samaria y a sus ídolos? ¿No haré también hacia Jerusalén y a sus ídolos? Y aquí en estos versículos está hablando Dios de uno de los reyes, posiblemente Sennacherib, del rey de Asiria, cuando él, a sus provincias que acaba de mencionar, que son Calmo, Carquemis, Amad, Arfad y Samaria, como Damasco, porque Damasco era la capital de la antigua Siria. Ahora en el versículo 12, deja Dios el pasado del imperio asirio y de los gobernantes asirios, y ahora Dios nos lleva a enfocarnos completamente hacia el futuro. Versículo 2, pero acontecerá. Aquí hay un pero aparte de lo que les acabo, dice Dios, de decir
del rey de Asiria, cómo se aprovechó de Israel, etcétera, etcétera, y cómo fue Asiria un báculo, un instrumento en mi mano, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, vuelvo a repetir, acontecerá, ojalá que tengas tu Biblia en este momento abierta en Isaías 10, versículo 12. Acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Y aquí pues no tenemos ahora sí para dónde hacernos, porque Dios es lógico, ¿verdad?, que todavía no ha acabado su obra en Sión ni en Jerusalén. Vemos Romanos 11, 25, 26 que dice, cuando el Señor venga, todo Israel será salvado. En Apocalipsis 1, 8 dice la Biblia que cuando venga Jesucristo, los judíos mirarán al que traspasaron. Capítulo 12 y 14 de Zacarías dice que Dios derramará hasta el final de la gran tribulación, cuando acabe ya su obra con los judíos, un espíritu de gracia que va a infundirse dentro del corazón de cada judío en aquel tiempo para que reconozcan que Jesucristo es realmente el Mesías. Entonces vemos claramente que la Biblia le llama al anticristo el asirio, porque cuando acabe su obra, que significa al final de la tribulación, el gobernante que atraerá la ira, el enojo de Dios, será precisamente el anticristo. Ahora veamos otro pasaje en el capítulo, estamos en Isaías, capítulo 14 de Isaías, versículo 25. Quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Capítulo 30 de Isaías, versículo 31 al 33. Isaías 30, 31 al 33. Porque Asiria, que hirió con vara con la voz de Jehová, será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Versículo 33. Porque Tofet es una de las palabras, Tofet, con T de tío, es una de las palabras hebreas usadas para el lago de fuego en el Antiguo Testamento. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Vemos nosotros que aquí está hablando que Dios ya tiene preparado el lago de fuego para el rey de Asiria. Y esto no podría ser para los reyes antiguos que gobernaron Asiria, porque en Apocalipsis capítulo 20 se nos muestra claramente que el anticristo va a ser echado al lago de fuego junto con el falso profeta. Y 1000 años después, Lucifer o Satanás los acompañará, porque al final del milenio Satanás será echado también al Tofet, al lago de fuego. Y veamos otro pasaje, podríamos llamarle conclusivo, en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5. Y este es uno de los pasajes más importantes, como lo vamos a escribir a continuación. En Miqueas capítulo 5, versículos 5 al 6, encontramos estas palabras. Y este será nuestra paz, está hablando aquí, y este será nuestro shalom, en el original hebreo. Está hablando de Jesús. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, o sea, cuando Cristo vino, ¿verdad? Él vino
a redimirnos, Él vino a darnos un mensaje de paz a los que creyéramos en Él. Pero cuando venga Jesucristo después y traiga la paz en el milenio, aquí está mencionando a un asirio que vendrá a la tierra, y cuando hollare nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Siria a espada con sus espadas, la tierra de Nimrod. Nimrod, recordamos en Génesis capítulo 10, del 8 al 10, que fue el primer rebelde que organizó la primera rebelión masiva contra Dios en la Torre de Babel, y fue el primer hombre que edificó la primera ciudad que se llamó Babel o Babilonia. Vemos qué antigüedad tan impresionante tiene toda esta área geográfica de Irak y de Siria en la época moderna, en la época antigua, cómo destacan esa zona geográfica el Espíritu Santo para ver cómo ahí comenzó la rebelión, ahí comenzó el huerto del Edén, porque el huerto del Edén estaba junto al río Tigris. Toda esa sección geográfica donde la humanidad comenzó es donde la humanidad terminará. O sea que la historia ha sido un ciclo que ha comenzado, ha dado una vuelta y regresaremos al punto de donde salimos del huerto del Edén. Pero regresaremos cuando el huerto del Edén ya esté preparado para nosotros otra vez, que será el milenio o el reino mesiánico de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien. Ahora veamos nosotros claramente que en la Biblia hay más, porque vamos ahora a entender por qué se le llama el asirio, aun cuando hemos demostrado con estos versículos que es el asirio. Pero veamos por qué ha habido algunas confusiones en la Biblia, porque inclusive yo lo puedo reconocer hace 10 años, 10 o 15 años, todavía no estaba muy seguro si el anticristo iba a ser de origen judío o asirio. Y eso pues me dio la motivación para escudriñar y buscar y tener paciencia y precepto sobre precepto, versículo sobre versículo, línea sobre línea, cómo debe estudiarse la Biblia. Y encontramos, después de que escarbamos y sacamos tierra, y tierra, así como el petróleo no se encuentra a 5 metros bajo tierra, sino a cientos de metros bajo tierra, así los tesoros de la Biblia, las perlas de la Biblia, los rubíes de la Biblia, los diamantes, los brillantes de la Biblia se encuentran escondidos, y Dios se goza cuando nosotros somos estudiantes diligentes y buscamos la manera, mediante el estudio, la memorización, la meditación, diligentemente de la Biblia, podamos nosotros descubrir lo que Dios anhela que podamos descubrir. Así que formemos parte de este grupo de cristianos, de esta última tal vez generación, que seamos realmente los que vamos a entender todas las cosas, lo que está pasando a nuestro alrededor, para que en medio de todo esto podamos tener shalom, tener paz, saber que la pandemia y que aumenta esto y que otra mutación y que el petróleo cayó y que el peso cayó y que las enfermedades y que no hay trabajo y que restricciones de los gobiernos, y nos encontramos un mundo convulsionado, y en medio de este mundo convulsionado tenemos que recordar que somos hijos de la luz, que somos hijos de Dios, somos su familia. El que no escatimó a su Hijo, ¿no nos dará todas las cosas? ¿No nos dará seguridad, paz, bienestar, dirección, esperanza, para que podamos sostenernos parados hasta el fin? Recordemos que todos aquellos que resisten sobreviven. Y el que sea fiel hasta el final, dice la Biblia, será salvo. No hablando de que la salvación se pueda perder en Mateo 24, sino simplemente el que sea el que sea fiel hasta el final demostrará claramente por su perseverancia, porque se mantuvo en medio de las tormentas y las lluvias cayeron sobre nuestras vidas y los granizos cayó y vinieron los ríos
Pero no se cayó nuestra vida. No se cayó tu casa, no se cayó mi casa. Porque estamos sobre la roca. Porque era una casa, era una vida fundada en la roca. Y esta es la importancia de tener cimientos, convicciones en la Biblia cristianas para que podamos nosotros enfrentar lo que se viene al mundo, porque no se viene nada tranquilo al mundo. A pesar de que hay una teología por ahí, ¿verdad?, falsa de tantas personas que predican, no, que todo viene bien y que todas las cosas se van a componer y que ve una prosperidad y la teología de la prosperidad y todo, vamos a ser todos ricos y el mundo y la iglesia va a conquistar el mundo y la iglesia va a establecer el reino de Cristo aquí en la tierra. Absurdos, pamplinas. Con mucho respeto, ¿verdad? Siempre les he llamado yo marihuanadas. Es lo que son marihuanadas. Porque parece que de cuál fumaron para poder sacar estas tonterías ya no hay palabras para poder describir tantos absurdos, ¿verdad? Pero no es posible que podamos nosotros estar con la Biblia enfrente de nosotros y estar diciendo que vienen mejores tiempos y que la prosperidad y que México para Cristo y Argentina para Cristo y que se llama la teología del reemplazo, la teología del gobierno, hoy que la iglesia va a establecer el gobierno. ¿De dónde sacaron eso? Yo no sé de dónde lo sacaron, porque la Biblia dice claramente e inequívocamente, ¿verdad?, que va a terminar en apostasía la iglesia. La iglesia ya estamos en la apostasía ahorita, porque es una de las condiciones para que el anticristo aparezca, la apostasía de la iglesia. Nunca la iglesia había sido infiltrada con tantas barbaridades y con tantas doctrinas y con un evangelio tan fácil y tan barato que todo quieren predicar, ¿verdad? Yo no sé los motivos, solamente Dios lo sabe, pero es increíble el evangelio que está predicando tan, ahora sí que endulzado le podría llamar. Lo endulzan para que la gente no se sienta mal y para que no se incomoden. Yo recuerdo el misionero que nos vio a Cristo, a mi hermano Alejandro y a mí, que nos dijo siempre, cuando tú prediques y no haga que la gente se enoje, no va a ser el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo tiene que producir conversiones y enojo también. Los que quieran vivir bajo la piedad, dice Pablo a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces parece que el cristiano ya no quiere padecer persecución, no quiere hacer olas, no quiere hablar las cosas tal como son, precisamente por ese temor. Y eso no lo va a perdonar Dios. En el tribunal de Cristo pasaremos todos a ese juicio para ser examinados los motivos por los cuales nosotros vivimos y predicamos para Él. Muy bien. Veamos nosotros de qué forma con la venida de Cristo se confundieron de la misma manera. Cuando vino Cristo, recuerdan ustedes que en el primer siglo de la era cristiana muchas personas comenzaron a preguntarse, ¿quién es Jesús? O sea, había tantas profecías de cómo iba a ser el Mesías. Había tantas profecías de que no podían equivocarse que Él era el Cristo, porque no estaban todavía muy seguros de dónde surgiría el Mesías, porque la Biblia profetizaba en varias partes, ¿verdad? Unas que vendría de Nazaret, otras que vendría de Belén, y así es con el anticristo también. Es lo que quiero ahorita terminar, antes ya en el próximo estudiar un poco más Babilonia y Asiria para poder ya tener bien la cimentación del anticristo. Pero veamos cómo de la forma en la que Cristo fue recibido, posiblemente el anticristo también, y como dice la Biblia, los mismos cristianos serán confundidos. Por ejemplo, dice Juan capítulo 7, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 40, dice la Biblia, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir al Cristo. ¿No dice la Escritura que del libro del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo,
entonces hubo confusión, hubo disensión entre la gente a causa de él. Vemos que cuando Cristo aparece, había tantas cosas del Antiguo Testamento, uno, porque hay versículos, ¿verdad?, que dice la Biblia que nacería de una virgen en Isaías capítulo 7, en Miqueas que nacería de Belén. Entonces la gente estaba confundida porque había varias opciones sin que hayan podido juntar todas para haberse cerciorado de exactamente de dónde vendría el Mesías. Y lo mismo va a pasar con el anticristo. Es a lo que quiero llegar más adelante. O sea, ¿era Jesús, se preguntaba la gente, el Mesías profetizado por Moisés 14 siglos antes, en Deuteronomio 18:18? ¿O acaso las profecías del Mesías no provenían a través de la línea de la sangre del rey David y que tenía que nacer en Belén de Judea? El mismo Herodes, recordemos, que cuando oyó que el niño Jesús había nacido, mandó a unos sacerdotes a que averiguaran, a que indagaran en las escrituras dónde se encontraba el Mesías. Esto se encuentra en Mateo capítulo 2. Y ellos, los sacerdotes, indagaron bien que nacería en Belén de Judea. Pero Jesús aconsejó a sus discípulos, aquí está la clave en Lucas capítulo 24, Jesús aconseja a sus discípulos que tomaran en cuenta todas las profecías. La suma de tu palabra es verdad, dice los Salmos. Que tomaran en cuenta todas las profecías para que tuvieran el cuadro completo. Lucas 24:25. Ya Cristo aquí resucitó. Lucas 24 y versículo 25 al 27. Aquí a Cristo ya resucitó. Va caminando Jesucristo y se encuentra a dos discípulos de él. Todavía no sabían. Todavía no sabían ya que había resucitado. ¿Qué más evidencia, no? Que ya por el amor de Dios solamente el Mesías podía resucitar. Todavía seguían confundidos. Y veamos lo que Jesucristo les dice. Lucas 24, versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara él en su gloria? Escuchemos lo que Jesús dijo en el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Nos damos cuenta? Unos tomaron solamente Miqueas, otros tomaron Isaías, otros tomaron Deuteronomio, pero no tomaron en cuenta todas las escrituras. Y lo mismo pasa en los tiempos en que estamos viviendo. Por eso hay sectas, que son las sectas, o los cultos, como les llaman en Estados Unidos, los cults. Son asociaciones, grupos que se llaman cristianos y que sacan una doctrina de un capítulo de la Biblia o de 2, 3 versículos, ellos arman su propia doctrina. Por un ejemplo, como los famosos testigos de Jehová, que sacan un versículo, ¿verdad?, donde Jesucristo dijo que mayor es mi Padre que está en el cielo que yo. No, Cristo no puede ser Dios porque él dijo que él era menor que su Padre, sin tomar en cuenta Filipenses capítulo 2, donde dice Jesucristo que él no escatimó el ser igual a Dios, él estaba al mismo nivel como Dios, pero al venir a la tierra se hizo menor que Dios en el sentido de que se hizo humano, pero nunca perdió su divinidad. Él siempre fue el hombre Dios y el hombre humano. Entonces, así los mormones es otro ejemplo. David se casó y Salomón tuvo muchas esposas, ¿por qué nosotros no vamos a tener 10 o 15 esposas, verdad? Entonces la poligamia está autorizada dentro del mormonismo. Bueno, ya no quiero seguir, pero son ejemplos rápidos para que podamos entender que la mayor parte de los problemas de doctrina y de la teología tienen solamente un fundamento, un origen: ignorar las escrituras.
y no tomar en cuenta todas las escrituras, la suma de tu palabra es verdad, precepto sobre precepto. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué dice Ezequiel? ¿Qué dice Miqueas? ¿Qué dice Daniel? ¿Qué dice Zacarías? ¿Qué dice Amós? Y cuando nos introducimos en la profecía o en la escatología, es imprescindible que no nos atrevamos a tratar de hacer un enunciado sin que antes podamos haber armado completamente las piezas del rompecabezas. Entonces vamos a ver claramente, ¿verdad?, que en la Biblia había 300 profecías anunciando la primera venida de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Rápido las menciono y aquí terminamos este estudio. Que nacería en un tiempo específico, se calculó en Daniel 9, la famosa semana 70 de Daniel, matemáticamente en qué tiempo vendría el Mesías. Que nacería de una virgen en una pequeña aldea llamada Belén, Isaías 7:14, Miqueas 5:2. Que entraría a Jerusalén montado en un burrito, aun cuando Zacarías 9:9. Jesús entra el burrito en la última semana, nos acordamos de la Pascua, y ahí era para que también lo hubieran reconocido, que uno de sus discípulos le iba a traicionar. Zacarías 13:7, Salmo 41:9, que fue Judas, que sería vendido por 30 monedas de plata. Zacarías 11:12, que sería crucificado y sus ropas serían repartidas entre sus soldados. Salmo 22, que resucitaría a los 3 días. Salmo 16:10. Cuando todas estas piezas del rompecabezas son puestas en orden, la pregunta acerca del gran debate de quién era Jesús hubiera sido resuelto. Él sería profeta, sería Mesías, sería siervo, sería rey, sufriría y tendría gloria. Vemos que todos estos adjetivos y todas estas cosas que iba Jesús a representar, Él era y Él formaba parte de todo esto, pero no lo pudieron entender, porque unos hablaban, profetas del Antiguo Testamento, que un rey, otros que iba a ser el siervo sufriente, Isaías 53, otros que vendría con toda su gloria, otros que vendría en siervo. Entonces no podían acomodarlas todas para que todas estas cosas pudieran formar parte de una sola personalidad, y por eso se equivocaron. Dios quiera que nosotros no vayamos a seguir el mismo camino y que podamos continuar trazando bien la palabra de verdad. Les espero para el próximo estudio, que está garantizado. Será todavía mucho más profundo y vamos a seguir sacando las perlas y los tesoros de la Biblia para que tengamos un panorama completísimo de esta serie que me encanta compartir con ustedes, el anticristo asirio. Que Dios te bendiga, que tenga